Hay un tema que es un tema que para muchos es muy tabú. A mí en lo personal me llama mucho la atención, sin embargo le tengo respeto, incluso se podría decir un poquito de miedo, pero me gustaría ver tu opinión o saber tu opinión con respecto a este tema. El tema de lo que le llaman la medicina natural, pero enfocada más que todo a los psicodélicos, llamémosle psilocibina, si no me equivoco se llama, ayahuasca, DMT, etcétera. ¿Qué opinas tú acerca de estas sustancias? Entonces, una de las maneras, digamos, más modernas, más correctas de llamarles serían enteógenos, Ujú. porque serían estas sustancias que te permiten hacer una conexión con Dios, o con esa esencia, o con ese mundo espiritual. Entonces, para mí, pues fue parte de mi camino, pero definitivamente es algo que no recomiendo. Y vas a decir, oye, ¿y por qué no lo recomiendas? Porque sí es mucha responsabilidad, porque es algo que tenemos que tener ese push interior, esa sensación interna que dice, yo quiero ir a una ceremonia de ayahuasca, yo quiero ir. Ah, entonces ese que quiere ir, ese que trae la búsqueda, encuentra la forma y llega. Y ahí Ujú. sí, a lo mejor si me dices que yo quiero ir, ah, bueno, entonces yo te puedo recomendar con alguien, Ujú. ¿verdad? Sí, aquí aclarando, pues no se le invita a nadie a hacer este tipo de cosas, no, simplemente estamos compartiendo experiencias, obviamente pues no, cada quien debe tomar sus propias decisiones, como lo comenta George, y bueno, pues nada más tomar esto en consideración. Sí, claro, y digo, y no critico a nadie, pero también de repente puede llegar a suceder que se convierte en algo demasiado común, Ujú. pero sí definitivamente, digamos, dentro de las disciplinas espirituales que le llamamos para despertar a una conciencia, para crecer, para darnos cuenta, para purificarnos, para sanar, pues es una de las ramas. Le llamaría probablemente una de las ramas más fuertes, más intensas, y por lo tanto es solo para un porcentaje de las personas, de todas las personas que andan en el mundo espiritual, es para un pequeño porcentaje. O sea, no estoy Ujú. hablando ni siquiera de todo el mundo, sino de todas las personas que están en una búsqueda de su despertar, es para solo un poco de personas. Y no tiene nada de malo si conocen a alguien que lo ha hecho o así, porque realmente el origen de estas prácticas tiene que ver con las culturas nativas del mundo y que se dice que inclusive estas plantas pudieron haber sido las plantas que ayudaron a personas como, llamémosle, neandertales o cavernícolas, o no sé Ujú. cómo se le A pueda que, llamar, a que evolucionen, ajá. a que evolucionaran, a que Ujú. desarrollaran el lenguaje, a que muchas cosas, ¿no? Entonces, en mis experiencias personales, yo te puedo decir que he tenido de todas, desde experiencias con plantas en donde he sentido la gracia del universo, las bendiciones, el amor tan profundo, el amor más grande que he sentido, hasta experiencias de muerte, confusión, miedo, sentirme perdido. Entonces, es algo, es un camino muy, es rudo, es fuerte, es intenso. En lo personal, yo no comparto este tipo de ceremonias para otras personas, pero sí las he hecho con personas cercanas y ya hemos tenido pues experiencias intensas, interesantes, y considero que para quien genuinamente les llame la atención es una alternativa hermosa, pero sí tenemos que estar conscientes de que las experiencias pueden ser muchas, Ujú. de que no es de que ya voy a ir a la ceremonia y guau, me lo va a pasar increíble. No, no, no. O sea, Yo creo que depende mucho de la intención que se tenga, ¿no? No es lo mismo a lo mejor la gente que lo consume por simplemente divertirse o por loquear, como dicen normalmente,
a hacerlo con un objetivo a lo mejor de autoconocimiento, de sanación, O etcétera. sea, Ujú. sí, pero aún digamos, o sea, no quiero porque tampoco quiero ir así, quiero ser como tan ortodoxo. Entonces te voy a Ujú. decir que hay gente del mundo, por llamémosle recreativo de la fiesta, que se la pasa mucho mejor que una persona que va a una ceremonia con una intención particular. Sí. O sea que no necesariamente va a ser Ujú. eso la diferencia, porque a pesar de que muchas personas han explorado las plantas desde un lugar no tradicional, pues también les ha llevado a ciertas realizaciones, ciertos niveles de conciencia. Hablemos, por ejemplo, de un personaje como Timothy Leary, por ejemplo, No ¿no? lo conozco, lo voy a investigar. Ujú. Entonces Timothy Leary pues fue uno de los revolucionarios en los setentas que estuvo promoviendo el LSD cuando el LSD aún no era ilegal. Entonces él promocionaba el LSD en Harvard para todos, les decía a la gente, sálganse de estudiar, tomen LSD, esto es wow, ¿no? Y pues de ser un hippie psicodélico, pues él se fue transformando en un personaje o sea, que influenciaba masas, que hacía conferencias, que transformaba la manera de pensar de las personas. Entonces a lo que me refiero es que creo yo que no hay tanto una correcta manera de hacerlo o una forma incorrecta. Solamente puede haber una forma más riesgosa que otras, creo yo, ¿verdad? ¿Más riesgosa en qué sentido? En que, y lo haces con una persona que a lo mejor no es de tu confianza y a lo mejor si pasas por un mal rato y te va a dejar ahí tirado, o sea, te puede ir mal, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces es más Ujú. riesgoso, ¿verdad? Que si lo haces con alguien a quien tienes confianza, está recomendado en un lugar seguro, entonces es más seguro. Pero las experiencias pueden ser igual de densas o a lo mejor la persona lo hizo en un lugar inseguro, solo, en no sé qué lugar, en una fiesta, igual se la pasó increíble, ¿no? Ujú. Ujú. Pero a lo mejor una persona lo hizo en un lugar súper seguro, digo, por decirte, yo cuando probé la ayahuasca en Perú, en la selva del Manu, con un chamán allá, éramos un grupo, digo, a mí me fue muy bien, yo no vomité, yo estuve rezando, cantando, muy conectado, pero había gente que la estaba pasando de lo peor, que ya no querían vivir eso, que ya querían que se les bajara, estaban pero pasándola mal, ¿verdad? Entonces, ese es el tema con las medicinas, que tenemos que estar dispuestos a poder atravesar toda esa serie de experiencias, porque sí, definitivamente, conforme vas pasando experiencias más depurativas, así le llamamos en el mundo de este tipo de experiencias con plantas psicoactivas, Ujú. experiencias más depurativas en donde no lo disfrutas, sino simplemente estás limpiando a través del vómito, a través del llanto, a través de la catarsis, a través de, etcétera. Con el paso de las experiencias terminas de limpiar todo eso y entonces logras tener experiencias más sublimes, otro Ujú. tipo de vivencias, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, como les digo, es algo que no recomiendo, pero para aquellos que realmente lo sienten, pues sí hay personas que están bastante preparadas para poderlos ayudar, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Ya me queda más clara ahí la idea de cómo funcionan, porque realmente, como decía ahorita, hay mucho tabú, hay pues información en contra, hay información a favor de este tema, pero pues no deja de ser información. Ya el que una persona que ha tenido la experiencia, que ha conocido, te lo platique es totalmente diferente.